Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. En este podcast hablamos de growth, estrategia, mejores prácticas y mucho más relacionados al Mobile Growth Marketing. En el episodio de hoy hablaremos con Elena Mari, Brand y Product Marketing Lead en Nu. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Matías, muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. La verdad que, tenerte aquí es un placer. Ya les contaremos un poco más a nuestros oyentes cuál es el objetivo del capítulo, que, básicamente es que nos cuentes cómo es que fue el desembarco de Nu en México, que es un tema no menor. Así que, nada, me parece increíble poder tenerte aquí para que nos cuentes mucho más de todo esto. Pero antes de eso, la verdad que me gustaría que me cuentes, qué es lo que haces en Nu, digamos, y cómo llegaste hasta allí, cuál fue tu carrera, cómo es que llegaste hasta esta posición. Muy bien. Mira, yo de entrada soy italiana, llevo casi 5 años en México y toda mi vida he trabajado en marketing. Entonces, los últimos 12, 13 años he tenido varias experiencias en varias industrias diferentes, empezando con CPGs, como muchas personas quizás de mi generación empezaron en una dinámica de marketing un poco más tradicional, un poco más clásico. Empecé en Unilever y tuve la oportunidad de moverme un poco de país, empezando en Italia, pasando por Londres y luego por Nueva York. Y luego por razones personales de amor, decidí mudarme a México y me pasé a la industria de travel, lo cual nos acomuna un poco. Sé que tú también has tenido como posibilidad de trabajar con esa industria. Empecé a trabajar por Aeroméxico, que es la aerolínea nacional de México. Y de ahí me mudé al mundo, a la galaxia de FinTech, donde entré a Nu México y donde estoy hoy desde 2 años y un poquito más como cabeza de estrategia de marca para México y como cabeza de growth marketing. Entonces, es un rol que típicamente se suele hacer con 2 personas diferentes porque la parte de estrategia de brand no necesariamente hace match siempre con la de growth, pero nosotros lo queremos manejar de la misma forma y bajo la misma persona, justamente para poder desarrollar esta sinergia y para crecer la marca y el negocio de una forma mucho más sólida y mucho más rápidamente en el país. Perfecto, increíble. Lo que hace uno por amor, cruzando sí, el océano. De verdad, sí. Pero la verdad es que para todas las personas, si nos están escuchando, que están dudando o quizás pensando en ese tipo de experiencia, yo les puedo decir que como italiana que ha vivido en diferentes países en Europa, para mí fue una experiencia y está siendo una experiencia increíble. O sea, no me hubiera quedado 5 años si así no fuera, y es un país maravilloso y la Ciudad de México ofrece de verdad demasiadas oportunidades en todo sentido. Así que láncense y no le tengan miedo. Sí, México es un país increíble y Ciudad de México increíble también, ciudad, tierra de oportunidades, por donde se la mire. Así es. Pero más allá de eso, Elena, te quería volver un poquito para atrás, un poco hablar de tu rol, digamos, en Nubank. La verdad que me parece justamente muy interesante y una de las razones también por las que te invitamos aquí, que seas la persona que combina esta mirada de branding y esta mirada de growth. Así que ya hablaremos un poco más en detalle de eso, pero primero quiero que nuestros oyentes entiendan un poco más qué es Nu y por qué, digamos, es una fintech diferente al resto de las que está, digamos, hoy en día en el mercado. Mira, para mí, y creo que para muchas personas que trabajan en la empresa, creo que la diferencia empieza con nuestra misión. Entonces, la misión de Nubank es eliminar la complejidad para empoderar a las personas, y es sorprendente, o fue sorprendente para mí, ver cómo esta misión permea absolutamente todas las áreas de las empresas, todos los equipos y todas las decisiones que tomamos. No ha habido una mesa en la que me he sentado en los últimos 2 años donde no se haya puesto esto como el criterio más importante bajo el cual se toman las decisiones. Entonces, creo que somos diferentes justamente porque hacemos que nuestra misión sea tangible y realmente impacte positivamente las vidas de las personas que forman parte de nuestra comunidad, ya sea en Brasil, en México, Colombia. Adicionalmente, puedo decir que el enfoque en las personas es lo que nos hace diferente, porque justamente de romper barreras y desafiar el status quo y de querer cambiar las cosas y no quedarse contentos con lo que hay, de esto nació la empresa. Entonces, nuestro fundador, David Vélez, desde su experiencia, muy mala, por cierto, con los bancos brasileños, decidió enfrentarse con esa que fue una aventura increíble, y creo que nadie más que nosotros entiende
cómo es la frustración y cómo es la falta de empatía que a veces este tipo de instituciones te llegan a dar. Entonces creo que esto lo tenemos muy presente en nuestra agenda, ya sea de producto, de desarrollo de marca, de cómo armamos procesos internos. Entonces creo que este enfoque es lo que nos hace mucho más empáticos y mucho más humanos y nos permite realmente trabajar para las personas en todo. Bueno, sí, 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 súper entendible que, bueno, siempre están tratando de alinear a su misión y que siempre tratan de hacer lo mejor para el usuario, para simplificarle un poco su vida, lo cual es muy bueno. Pero bueno, Elena, te quería consultar, tú me has comentado que has sido una de las responsables, digamos, del desembarco de Nu en México. Quería saber cómo fue ese proceso, qué es lo que se tuvo en cuenta, cómo es que lo desarrollaron y cómo es que lo hicieron. ¿Me podrías contar un poco sobre eso? Me gusta mucho la palabra desembarco porque siento como que trae esta carga que sí efectivamente tuvimos nosotros al llegar aquí, ¿no? Entonces, te puedo decir que fue muy, muy, muy retador, pero creo que es una de las experiencias desde las cuales he aprendido más en mi carrera profesional. Nosotros anunciamos operaciones en México en mayo de 2019 y en aquel entonces, si bien Nubank era una marca muy establecida en Brasil, en México muy pocas personas las conocían. Entonces, cuando anunciamos operaciones y arrancamos el negocio, el proceso fue literalmente de construir una marca desde cero. Entonces, esto como si estuviéramos lanzando por primera vez. Entonces, lo que habían vivido en Brasil años antes, lo estábamos viviendo de nuevo en México. ¿Y qué significa construir una marca desde cero, ¿no? O sea, empezamos con establecer su narrativa y su razón de ser, entender a quién le queremos hablar y qué relación vas a poder establecer tú con esa audiencia y qué impacto va a tener tu marca en las vidas de esas personas, cuáles son los beneficios que tú puedes proporcionar a través de sus productos. Entonces, esto fue algo que no pudimos reciclar de Brasil porque se tenía que desarrollar y crear de manera sumamente local, porque muchas marcas han tenido historias de fracasos, muchas marcas que quisieron, digamos, expandirse en Latinoamérica, justamente porque no evaluaron con mucha atención la complejidad que es lanzar un negocio y una marca en Latinoamérica. Podemos pensar que todos los países son iguales, que a pesar de que, bueno, sí cambia el idioma, pero al final puedo como hacer un copy-paste de muchas soluciones, la verdad es que no es así. Y para nosotros fue muy importante entender el momento en el que estábamos lanzando y a quién estábamos hablando. Por otro lado, y todos los amigos, amigas que pertenecen a startups no me dejarán mentir, si hay algo que sí es cierto es que hay limitaciones y muchos retos. Entonces, probablemente cuando arranques no tengas todo el equipo formado, todas las personas que necesitas, todos los skills que necesitas en este momento, y es absolutamente vital para sobrevivir y para mantener como tu sanidad mental, priorizar. Entonces, todo al principio parece muy importante y crítico, pero solo determinadas cosas vas a ver que son las que sí realmente te pueden sacar para adelante y se pueden volver como driver de crecimiento. Entonces es fundamental y fue fundamental para nosotros tener una alineación muy fuerte de todos los stakeholders internos para que estos mecanismos virtuosos que hacían crecer el negocio fueran los mismos para todos y que pudiéramos garantizar también un crecimiento a corto plazo que la empresa necesita ver para poderle apostar de que sí va a haber un futuro y sí va a haber una evolución de esto que nació como proyecto México y se volvió y se construyó y se estableció como una business unit, ¿no? Entonces, calibrar qué tanto necesito crecer a corto plazo y qué tanto estoy viendo a 5 o 10 años para adelante. Y justamente con respecto a ese último punto, creo que uno de los retos principales del desembarco, así como le dices, es tener esta agilidad mental a nivel estrategia entre corto y largo plazo, porque tú estás construyendo algo para quedarte. O sea, no quieres llegar y decir, bueno, yo en un año y medio me voy, quizás aquí vamos a hacer algo que no va a estar muy bien, pero no importa. ¿No? En realidad no, en realidad es un constante moverse desde lo que va a dar un resultado hoy versus que va a dar un resultado hoy, cómo me va a impactar en la construcción de marca y en mi negocio a 5, a 6, a 7 años, ¿no? Entonces, nosotros, digo, en el mundo del marketing se usa hablar de los que son los elementos fundamentales para una marca, que se llaman kernel traits, y
esto fue fundamental entenderlo en México, porque a finales de cuentas nosotros no estamos construyendo otra marca, estamos expandiendo una marca que ya existe. Entonces necesitamos apegarnos a los que es su ADN y dejar muy claro que este ADN va a ser el mismo en México. Entonces necesitábamos como hacer este paralelismo entre cómo la marca está establecida en Brasil, cómo la vamos a establecer en México y cuál van a ser las cosas donde nos vamos a poder tomar cierta licencia en México, pero que no le van a dañar al core de la marca. Me vienen un par de días a la cabeza que me parecen muy interesantes. O sea, de seguro la priorización fue clave en este proceso y de seguro también pensar en diferentes plazos, como tú dices. Pero también me interesa entender qué fueron esos elementos, digamos, que tuvieron que cambiar de Nubank Brasil, digamos, a Nu México. ¿Qué fueron esos elementos claves que dijeron, bueno, la verdad que para México serviría más que hagamos las cosas de tal manera, por ejemplo? La verdad, varias cosas, y la verdad creo mucho más de lo que en un principio todos pensábamos. Porque a finales de cuentas Nubank es un caso de éxito muy grande en Brasil, entonces a veces puedes llegar a pensar, o sea, si es un equipo ganador, si es una receta y una fórmula ganadora, ¿por qué la voy a tener que cambiar? Entonces, ahí fue súper importante entender cómo íbamos a poder testear ideas para justamente validar lo que sí se vuelve, o sea, sí se confirma ganador también cambiando de país y lo que es muy específico de varios países y de varias regiones. Entonces, creo que para nosotros fue muy importante entender a quién estábamos hablando y qué le queríamos decir y cuáles son las tensiones cotidianas de los consumidores y sus puntos de dolor. Esto fue algo completamente diferente versus lo que fue el desarrollo de la marca en Brasil, porque llegamos años después, porque llegamos en un entorno competitivo diferente, porque los mexicanos son diferentes de los brasileños. Entonces, sobre todo a nivel de comunicación, en México yo tenía un poco ese conocimiento desde unos proyectos anteriores que había manejado en otras empresas, pero sí me había enfrentado con el hecho de que el enfrentarse para un mexicano es mucho más difícil que para un brasileño. Y entonces la comunicación que llega muy directa, quizás a veces agresiva, como dirían los ingleses, ¿no? Confrontational, los mexicanos y las mexicanas no lo reciben bien. Entonces, como esta era un poco la línea, la narrativa y el tono de voz que se usó inicialmente en Brasil, nosotros entendimos muy pronto que no era algo que nosotros podíamos así hacerle como copiar y pegar y reciclar, pero necesitábamos adaptarlo. Entonces necesitábamos como tocar ciertas fibras que solamente se podían llegar a tocar con un conocimiento profundo del usuario. Y aparte, creo que cómo se usa el producto, empezando con qué producto lanzar, ¿no? Y el por qué las personas la llegan a necesitar, cómo es su relación con el dinero, cómo es su relación con el tema de ahorro, de educación financiera. Pues en México hay diferentes reglas, por así decirlo, versus Brasil, ¿no? Entonces, si bien entramos a un país y si bien hemos lanzado en México la tarjeta de crédito, así como lo hicimos en Brasil, los features que ahí fueron desarrollados y la razón por la que fueron desarrollados es completamente diferente y va de la mano con cómo las personas usan el dinero y cuándo llegan a necesitar dinero y para qué. Entonces, es realmente un producto que se plasma y se moldea y se adapta a las personas en todo momento, justamente porque hay esta atención al cliente, hay esta atención y esta empatía hacia la parte humana y de nada nos sirve lanzar un producto que a las personas lo dejen en su cartera, ¿no? Entonces, queremos que realmente responda a sus necesidades en el día a día. Vale, sí, tiene mucho sentido y de hecho creo que volvemos a lo mismo que dijiste antes, que incluso no en todos los países de Latinoamérica deben haber sacado el mismo producto. Me imagino la diferencia entre Brasil y México debe ser más abismal que tal vez entre México y Colombia, por ejemplo. Pero sí se entiende que obviamente que cambiar algunas cosas para tener una marca exitosa. Y bueno, mil gracias por compartirnos todo lo que hicieron en este proceso. Pero bueno, también a mí me parece que una de las mejores formas de aprender, digamos, es aprender un poco de los errores que cometieron otras personas, ¿no? Y me parece que estaría bueno que nos compartas qué es lo que aprendieron, digamos, en el lanzamiento de Brasil que trataron de avisarte a ti para que no repitas en México, ¿sí? ¿Hay algún ejemplo de algo puntual que te dijeron, bueno, mira, hemos probado esto pero no ha funcionado?
Mira, yo creo que más, o sea, ejemplos puntuales hay miles, porque realmente siendo México, digamos, el hijo chiquito de Brasil en este sentido, teníamos el respaldo de una academia de diferentes cosas que se habían intentado desde el lado de marca, desde el lado de producto, desde el lado de PR, desde el lado de operaciones, desde el lado de tecnología. Entonces, creo que la verdad no me gustaría dar un ejemplo puntual, sino me gustaría también como subrayar ciertas áreas donde el hecho de tener un monstruo que te respaldara como Brasil a nosotros realmente nos cambió la vida. Creo que en toda la dinámica de cómo se crean los productos, de cómo nosotros usamos la tecnología y cómo usamos el diseño, para darle un mejor servicio, una mejor experiencia a las personas. Creo que sobre todo en la formación de profesionales de Brasil a México, el tener Brasil como respaldo para nosotros fue vital. Muchos casos de aprendizaje los tuvimos en términos de cómo construir y establecer operaciones y cómo llegar a ser escalables. De ahí pudimos aprender muchísimo de Brasil porque también tuvieron una trayectoria de crecimiento muy acelerada de hypergrowth, así como nosotros la queremos. Entonces, cuando llegas a tener diferentes rangos de clientes o de productos que quieres llegar a lanzar, saber cómo le ha ido a un monstruo como fue Brasil, para nosotros fue súper importante. Y otro punto también, el ayudarnos a establecer un framework para testear cosas y para poder aprender muy rápido, aunque te llegue a un fracaso, aunque no necesariamente llegues a descubrir lo más exitoso, y vaya que han habido muchos, pero también una cultura que premia el fracaso es la cultura de Nubank. Entonces, ayudarnos a entender cómo estructurar estas ideas que teníamos y cómo ayudarnos a entender, oye, probablemente vas a tener un problema aquí, pero no te preocupes porque luego lo vas a poder solucionar de esta otra forma. Entonces, el ayudarnos a establecer este rigor en testear, en medir, aprender y volver a intentar de nuevo, fue algo que nos ayudó muchísimo, porque sobre todo cuando Brasil empezó, quizás nosotros en algunas cosas estábamos un poquito más avanzados, entonces ellos siempre nos decían, si hubiéramos tenido este tipo de aprendizaje, si hubiéramos tenido este tipo de conocimiento que tienen ustedes, cuando nosotros estábamos en esa misma etapa, cuando llevábamos 2 años en el mercado, hubiéramos, ¿no?, podido hacer miles de cosas diferentes. Entonces creo que estamos sumando business unit sobre business unit, nos estamos ayudando recíprocamente a crear más valor. Sí, 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 creo que, bueno, ahí diste en el clavo. Una buena metodología de testing, digamos, sumada a una cultura de trabajo colaborativa, son como las claves del éxito para un buen, si quieres, desembarco en otra región. Es clave poder, como, sí, tener ese constante aprendizaje entre diferentes regiones para saber qué es lo que funcionó, qué es lo que no. Y como dices tú, el fracaso en sí es algo que, bueno, no sé si hay que premiarlo per se, pero de seguro que sin fracaso no hay progreso. Entonces, sí coincido mucho con que, bueno, tal vez lo importante es testear, medir y aprender, pero si no hacemos eso, no vamos a conseguir un progreso a largo plazo, que nada, es lo que creo que en teoría estamos buscando todos los que estamos escuchando este podcast, por lo menos. Te quería preguntar, aparte, en este desembarco que tuvieron ustedes en México, ¿me podrías comentar cuáles son los canales que ustedes utilizaron para crecer más agresivamente y cuáles son las herramientas de medición que utilizaron en el principio? Mira, en términos de medición, tenemos una mezcla de las herramientas que se usan, diría, en la industria de forma muy tradicional, típicas, ¿no? Entonces, en Premise Analytics. Y adicional a eso, complementamos mucho con herramientas internas. ¿Por qué? Porque somos un negocio muy cambiante, por así decirlo, y en fase de evolución acelerada. Entonces, necesitamos una lectura muy específica de datos propios que son confidenciales, entonces, y están relacionados con ciertas proyecciones que nosotros hacemos. Entonces, digamos que nuestra medición es desde el lado como viendo hacia el exterior, complementada por herramientas internas y herramientas que podríamos resumir bajo Analytics. Y en términos de adquisición, al empezar, lo que hicimos fue insistir muchísimo
en la palanca que PR puede representar para establecer la credibilidad, la fortaleza, la confianza hacia un negocio y una marca completamente nueva, como éramos nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo de PR y el rol que ha tenido en el desarrollo del negocio, en el desarrollo de la marca y en el desarrollo del lanzamiento de los productos ha sido crítico. Y aparte de esto, nos permitió llegar a una audiencia sumamente diferenciada, en podernos apalancar también de voceros muy importantes en el país, tanto en el mundo de finanzas, como de tecnología, como de negocio. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto al final le da difusión a un mensaje que va contaminando a las personas que se enfrentan con él y ayuda justamente a generar este word of mouth, ¿no? Entonces, creo que es bastante conocido, como nosotros hemos estado fortaleciendo ese word of mouth como un ciclo virtuoso de crecimiento. Hoy en día alrededor del 40% de nuestros clientes llegan por ser referidos de otros. Entonces, esto no nada más te dice que las personas comparten ciertas ideas y entonces sí quieren compartir productos, sino que también cuando una experiencia es buena, y el cliente se siente como en confianza, se siente escuchado, sí realmente va a querer sumar a otras personas a esta misma experiencia. Entonces, nuestro reto más grande es que esto siga creciendo y justamente no paramos hasta que no le entregamos la mejor experiencia posible, justamente porque sabemos que también nos ayuda a crecer de una forma mucho más sustentable y mucho más valiosa en el futuro. Se ve que, bueno, el gran foco en el producto que tienen está repagando, digamos, eso combinado tal vez con estrategias de marketing que seguramente son las que tú lideres, como por ejemplo programas de referidos u otros. Esa combinación sí es la que está haciendo el motor de growth, digamos, de Nueva en México. Obviamente, en un principio, como tú dices, el PR es súper importante. Sí, sigue siendo importante mantenerlo a largo plazo, pero bueno, sí me parece interesante, digamos, que hayas compartido con nuestra audiencia que fue uno de los grandes motores de growth en un principio para generar confianza en la gente, y eso me parece que es muy valioso para compartir y para compartir con toda la audiencia que tenemos hoy en día aquí. Pero bueno, nada, Elena, la verdad que te agradezco mucho por esto, por esta charla. Estamos casi llegando al final, lamentablemente. Lo que sí te quería preguntar, una pregunta más personal. ¿Eres italiana? ¿Hablas perfecto español? ¿Te has mudado de países, de continentes? ¿Has pasado diferentes industrias? ¿Hay algún secreto para, o sea, seguir teniendo éxito ante el cambio constante? No sé si he tenido éxito. Creo que lo que te puedo decir es que estoy muy contenta si volteo atrás, si veo las experiencias que he hecho y las personas que he podido conocer y las empresas en las que he podido trabajar. Entonces, esto para mí, el hecho de estar contenta y no tener ningún tipo de remordimiento, puede calificar como éxito, sí. Creo que un consejo es, o sea, probablemente son tres cosas. La primera es pensar siempre en cuando haces este tipo de cambios, no necesariamente en un beneficio incremental, o sea, pues voy a mejorar mi situación de hoy versus la de mañana de tanto, ¿no? O sea, un X%. Yo lo que he tratado de hacer es como cambios así un poco a veces también a ciegas, como transformacionales, porque siempre estaba pensando esto que me da, no sé, o sea, esto que me represente en 5 años, no el año que entra, no, pero en 5 años. Entonces, ¿a qué le estoy apostando en el futuro de mi carrera y de vida personal? Entonces, es quizás evaluar las opciones que te pasan por las manos con un poco más de mentalidad y de pensamiento hacia el futuro. La otra cosa es estar ok, estar muy cómodos con el hecho de que probablemente no vas a tener todas las capacidades y todos los skills y todos los conocimientos para enfrentarte con un nuevo reto. Pero está bien, porque si no hay una curva de aprendizaje, si llegas y sabes perfecto lo que vas a hacer y no vas a tener ningún tipo de reto, de desafío, digo, las personas como yo se aburren rápido, entonces no representa como nada que pueda despertar tu curiosidad y que incluso te empuje a hacer tus maletas y mudarte al otro lado del mundo. Y el tercero es tener como esta como inconsciencia, o sea, igual como un poco de sentido de riesgo, por así decirlo, y realmente aventarse y no tener miedo porque al final
todo es reversible, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene mucho miedo de que, pues, ¿qué voy a hacer? Luego va a ser un fracaso, ¿qué van a decir de mí? Nunca voy a poder regresar. La verdad es que no. Nosotros estamos en control de poder regresar cuando y en el momento en el que queramos. Entonces, tener como esta agilidad y esta flexibilidad y olvidarse por algunos momentos de los miedos, porque sí es posible. Perfecto. Bueno, buenísimo. Mil gracias por todos esos consejos, la verdad que me encantaron. Yo me llevo un par para mi próximo cambio, esperemos que no sea dentro de tan poco, pero bueno. Te agradezco mucho, Elena, por haber compartido todo este conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ti. No, gracias a ti por participar. Bueno, y agradezco a nuestros oyentes por seguir acompañándonos en este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Los esperamos la semana que viene y también los invitamos a darnos feedback, comentarios o ratear nuestro podcast en Spotify o redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Saludos.